Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. En este momento vamos a analizar un tema de mucha importancia que se titula La Santa Ley de Dios y las leyes rituales y ceremoniales. Primer paso vamos a dar a ver quién escribió los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron escritos según Éxodo 31:18 por Dios con su dedo. Dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tabla de piedra, escrita por el dedo de Dios. Por eso se llama la ley espiritual, la ley moral, la santa ley de Dios, que no tiene que ver nada con las leyes rituales y ceremoniales. Ahora, ¿quién escribió las leyes rituales y ceremoniales? Según el libro de Deuteronomio 31:24, dice, cuando acabó Moisés de escribir la palabra de esta ley en un libro hasta concluirla. O sea, las leyes rituales y ceremoniales las escribió Moisés en un libro. Hay diferencia. Los 10 mandamientos los escribió Dios en 2 tablas de piedra. Y las leyes rituales y ceremoniales, o leyes mosaicas, como usted quiera llamarla, del viejo pacto, la escribió Moisés en un libro. Entonces hay diferencia entre las dos leyes. Qué importante nosotros reconocer esta parte. Las leyes rituales fueron puestas al lado del arca, para que sigamos viendo la diferencia. Según el libro de Deuteronomio 31:26, dice, tomar este libro de la ley y ponerlo al lado del arca. Lo pusieron al lado del arca. En el arca era el lugar donde Dios se comunicaba con los profetas. Y en el arca habían 3 cosas importantes, que eran la ley de Dios, la vara de Aarón y el maná. Como recuerdo para las generaciones que venían, que Dios había sostenido el pueblo 40 años en el desierto con maná del cielo. Ahora, la ley de Dios, ¿dónde fue colocada? Dice en Deuteronomio 10:5, y volví y descendí del monte, refiriéndose a Moisés, y puse la tabla de esta ley, o sea, las 2 tablas de la ley, dentro del arca. Entonces veamos también la diferencia que hay. Las leyes rituales y ceremoniales fueron puestas al lado del arca. La ley de Dios, la ley moral, dentro del arca. Ahora vamos a ver algunos puntos en qué consistían, no lo vamos a dar todo, las leyes mosaicas, rituales y ceremoniales, que eran buenas en aquel entonces, pero solo eran una sombra hasta que Cristo viniera. Cuando Cristo vino, murió en la cruz del Calvario y resucitó, esas leyes quedaron clavadas en la cruz o pasaron alguna a un término espiritual. ¿En qué consistían algunas? Decía, en diente por diente y ojo por ojo. El que mataba lo mataban, que le llevaban un brazo a uno, le llevaban el otro. Pero Jesús vino, según Mateo 5:38, y dijo, el que te da una galleta en una mejilla, ponle la otra. Esa ley quedó clavada en la cruz. Estaba la ley de expiación, que era cuando alguien cometía un pecado, lo llevaba un corderito al altar, lo degollaba, el sacerdote regaba la sangre en los linteres y le pasaba al penitente. Pero Jesús vino y murió en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios. Ya no hay que matar más corderitos. Jesús es el Cordero de Dios. Entonces esa ley quedó clavada en la cruz. La ley sacerdotal en aquel entonces, ¿en qué consistía la ley sacerdotal? En que los sacerdotes intercedían por el pueblo en aquel entonces. Pero Jesús vino y murió y subió hacia el cielo y es nuestro sumo sacerdote a la derecha del Padre. Entonces esa ley quedó también clavada en la cruz. La ley de la circuncisión Jesús también la abolió, según Efesios 2:11-15, donde dice que de ambos pueblos hizo uno, aboliendo la enemistad que habían entre los dos pueblos, entre el pueblo circuncidado y el no circuncidado. Quedaron clavadas en la cruz. Ya lo que hay que circuncidar es el corazón. Estaban las fiestas de la cabaña,
fiesta de Pentecostés, fiesta de los tabernáculos, fiesta de los panes sin levadura, fiesta de luna nueva. Todas esas leyes quedaron entonces clavadas en la cruz, porque eran las leyes rituales y ceremoniales, eran la sombra hasta que Cristo viniera. Eran buenas en aquel entonces. Todas esas leyes y fiestas eran una sombra, como le dije, hasta que Jesús muriera y resucitara. Ya fueron clavadas en la cruz y otras pasaron a un término espiritual. Ahora vamos a analizar los 10 mandamientos punto por punto, o sea, la ley moral. Están en el libro de Éxodo 20 del 3 al 17. El primer mandamiento que está en Éxodo 23 dice: no tendrá otros dioses delante de mí. ¿Qué es tener un Dios fuera de Jesucristo? Es usted dedicarle el mayor tiempo de su vida a cualquier cosa que no sea a Jesucristo. Puede ser a la casa, a la esposa, a los hijos, al dinero, a todo lo que usted le dé el primer lugar en su vida. Está violando ese mandamiento. Porque en el libro de Mateo 6:33 dice: primero Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Ese es el primer mandamiento. Segundo mandamiento dice que está en Éxodo 20 del 4 al 6. No te hará imagen de ninguna cosa que arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, el segundo mandamiento nos manda no adorar imágenes. ¿Es malo tener una imagen? Usted puede tener una imagen y no es pecado. Ahora, adorar una imagen sí es pecado. Hay algunas personas que dicen que el mismo Dios mandó hacer una culebra, o sea, una serpiente de bronce, porque en aquel entonces el pueblo de Dios estaba en desobediencia y estaban siendo mordidos por la serpiente y estaban muriendo. Entonces Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la elevara. Y todo el que mirara, todo el que mordido por una serpiente, miraba esa serpiente de bronce y era sanado. Por la mayoría de gente dicen que míralo ahí, Dios mandó a hacer una imagen. No, Dios lo que quería era probar al pueblo, probar la fe del pueblo. Eso está en el libro del Número 21, 8 al 9. Dice: la serpiente de bronce simbolizaba a Jesús, que debía ser cargado en una cruz, y todo el que mirara a Jesús y lo aceptara sería sanado de la enfermedad del pecado, ¿verdad que sabe? Y salvado. Eso era lo que simbolizaba la serpiente, que lo vamos a probar ahora. Dios quería probar la fe de ellos, y luego aquí en el libro de San Juan 3, 14 al 15, pues corrobora lo que yo estoy diciendo. Dice: y como Moisés levantó, eso dijo Jesús, la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso fue que levantaron la serpiente, simbolizando que vendría Jesús el Salvador, que sería colgado en una cruz, y todo el que mirara a Jesús y lo aceptara sería lavado de la mancha de la enfermedad de su pecado. Qué importante. Mis hermanos, tener una imagen, como yo le dije ahorita, no es pecado, es adorar una imagen. Cuando el pueblo comenzó a adorar a la serpiente de bronce, Dios la mandó a quitar. Según el libro de Segunda de Reyes 18:4, donde dice: y quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. O sea, la estaban
adorando. Estaban adorando la estatua. Entonces cuando comenzaron a adorar la estatua, entonces Dios la mandó a quitar. Porque mirar la estatua, o sea, la serpiente de bronce, no era pecado, era probando su fe. Ahora cuando comenzaron a adorarla, entonces Dios la mandó a quitar. Eso nos indica a nosotros que no debemos adorar imágenes. Usted puede tener una imagen, pero si la adora, que ya usted se le postre y usted le prenda vela y usted le pida, ya está poniéndola en lugar de Dios. No importa que sea una estatua que refleje a Jesús, que refleje a Pedro, a quien sea. Dice que no te hará imagen de nada que esté en el cielo ni en ninguna parte. El tercer mandamiento está en Éxodo 27. No tomará el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente que tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? Es jurar por el nombre de Dios, que le crean a veces siendo mentira y extraviar la palabra de Dios. Usted predicar la palabra de Dios como no es, decir lo que no dice la palabra de Dios, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Hacerse pasar por cristiano para engañar a otro, eso es tomar el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios es santo y debemos glorificarlo. Vámonos a lo que es el cuarto mandamiento, el mandamiento más olvidado. Satanás ha logrado que el mundo entero viole ese mandamiento porque es el único mandamiento que da a Dios como creador. Está en el libro de Éxodo 20, 8 al 11. Y es el único mandamiento que dice acuérdate, porque ya Dios se lo había dado desde la creación. Cuando terminó de crear todo, instituyó el sábado como día del Señor. Ahora, al escribir los 10 mandamientos 2000 y pico de años después, dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta, porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Entonces es el único mandamiento que dice acuérdate, y es el único mandamiento que dice que Dios es el creador, y eso es lo que a Satanás no le gusta. Por eso ha usado el mundo. La mayoría de las religiones se han llevado de Satanás. Sabe que Satanás quiere probar que el mundo fue hecho por evolución, que Dios no es el creador y que el hombre vino del mono. Y si él logra, como lo ha logrado, que la mayoría del mundo no guarden el sábado, que lo saquen de los 10, entonces los científicos tendrán más fuerza para decir que Dios no es el creador. Entonces es importante. El sábado fue instituido desde la creación. No existían ni judíos ni israelitas. Según Génesis 2 del 1 al 3 dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el séptimo día. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. ¡Qué importante! ¿Qué hizo Dios con el sábado? 3 cosas. Lo santificó, se lo apartó, lo sacó del montón y lo puso para un uso sagrado. Lo bendijo y también lo reposó, no porque Dios estuviera cansado, sino para enseñarnos a nosotros que debemos recordar a Dios como el creador, como el verdadero Dios. Cuando usted guarda el sábado, está diciendo que Dios es el creador. El sábado no fue hecho para los judíos ni para los israelitas, como dicen la mayoría de personas, para no guardarlo. Aquí podemos leer en el libro de Marcos 2, 27 al 28, donde dice, el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Más claro de ahí, no canta un gallo. Que usted quiera cambiarlo, esos son problemas suyos. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Vamos al quinto mandamiento. Quinto mandamiento que está en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tu día se alargue en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando usted guarda ese mandamiento que honra a su padre y a su madre, está honrando a Dios.
Cuando usted desobedece a su padre y a su madre, está desobedeciendo a Dios. Porque ¿cómo usted puede amar a Dios que no lo ve cuando usted no ama al que está a su lado, su padre y su madre, que lo está viendo? Entonces es importante, ese es un mandamiento con promesa. Pasamos al sexto mandamiento, Éxodo 20:13, no matarás. El matar es pecado, no se debe matar. Pero hay una forma de usted matar que no es con arma. Jesús dijo en el libro de Primera de Juan 3:15, dice que si tú maldices a tu hermano, ya eres homicida, ya lo está matando. Con tu maldecirlo, lo está ¿qué? Matando. No debemos maldecir, no debemos echarle maldiciones a nadie, porque nos convertimos en asesinos. Seguimos lo que es el séptimo mandamiento en Éxodo 20:14. No cometerá adulterio. El adulterio es condenado. Cuando usted comete adulterio, peca contra su propio cuerpo. Pero Jesús dijo algo más en el libro de Mateo 5:27 al 28, que si tú miras una mujer y la codicia, ya cometiste adulterio. Es duro ahí, pero eso dijo Jesús. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Octavo mandamiento, Éxodo 20:15, no robará. Los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Pide la cosa prestada, devuélvela, pero no robe, trabaja. Noveno mandamiento, está en Éxodo 20:16, no hablará falso testimonio contra tu prójimo. ¿Cómo? No hablará falso testimonio contra tu prójimo. No levante calumnia a nadie, ni hable lo que no tiene que hablar. Habla lo que tiene que hablar si es necesario, pero no le levante calumnia a ninguna persona, porque si tú lo haces, ese mandamiento te va a condenar el día del juicio, porque es la ley que está, la ley de libertad, que está en el libro de Santiago 2:12, que seremos juzgados por la ley de libertad. El décimo mandamiento que está en Éxodo 20:17 dice, no codiciará la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni sus asnos, ni su siervo, ni su criado, ni cosa alguna de tu prójimo. Qué bonitos son los 10 mandamientos, señores. Los 10 mandamientos te ponen en armonía con Dios y con lo demás aquí en la tierra. Cuando tú guardas los 10 mandamientos, eres amigo de Dios y amigo de la humanidad. Es importante nosotros reconocer esta parte. Otra cosa que le voy a decir, nosotros no guardamos la ley para salvarnos, sino porque ya Cristo nos salvó. Y como nosotros somos agradecidos, entonces obedecemos, porque los desobedientes no entrarán al reino de los cielos. Estos 10 mandamientos se resumen en dos. Según Mateo 22:35 al 39. Qué importante. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se resumen en dos? Claro que se resumen en dos, porque fueron 2 tablas de piedra. En una Dios escribió 4 mandamientos que tienen que ver con amar a Dios, y en otras 6 que tienen que ver con amar a tu prójimo. ¿Cómo probamos esto? Vamos a analizarlo de nuevo. El primer mandamiento dice no tener otro Dios fuera de mí. Si tú amas a Dios, no vas a tener otro Dios fuera de Él. El segundo mandamiento dice no adorar imágenes. Si tú amas a Dios, no vas a adorar otra cosa que no sea Dios. El tercero dice no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Si tú amas a Dios, no vas a tomar su nombre en vano. Y el cuarto dice que debemos guardar el sábado. Si tú crees que Dios es el creador, vas a guardar el sábado. Guardando esos 4 mandamientos, entonces tú estás amando a Dios. Y los otros 6 son similares, porque el quinto dice honra a tu padre y a tu madre porque son tu prójimo. El sexto dice no matará porque tú matas a tu prójimo.
El séptimo dice no cometer adulterio porque tú engañas a tu prójimo. El octavo dice no robarás porque tú le robas a tu prójimo. El noveno dice no levantar calumnia porque tú calumnias a tu prójimo. El décimo dice no codiciar porque tú codicias a tu prójimo. Entonces cuando tú guardas esos 6 mandamientos, entonces tú estás amando a tu prójimo. Por eso es que se resume en 2, pero hay que guardar los 10 mandamientos. Qué importante es reconocer esa parte. ¿La santa ley de Dios es buena o es mala? ¿Qué usted cree? Según el libro de Romanos 7:12, de manera que la ley es buena y el mandamiento santo, justo y bueno. Y algo que sea bueno no debe ser abolido ni debe ser quitado. Imagínense nosotros que no tengamos ley, que no tengamos una ley que nos dirija a nosotros. Todo gobierno debe tener ley, todo negocio debe tener ley. Todo, y Dios, que es el creador del cielo y la tierra, también tiene su ley. No para que nosotros nos salvemos, sino porque la ley nos va a enseñar a nosotros a llegar a Jesús, el que nos lava del pecado. La ley de Dios es igual a un espejo. El espejo te enseña el sucio, pero no te puede quitar el sucio. Tienes que buscar agua y jabón. La ley te enseña el pecado y te lleva a Cristo que te quite el pecado, según Gálatas 3:24. La ley ha sido nuestro guía o nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Entonces la fe y la ley van juntas. Qué importante. La santa ley de Dios fue escrita, como lo dije ya, en 2 tablas de piedra. Lo primero ya lo dijimos todo ya. Los otros 6 son para amar a tu prójimo. Los primeros 4, amar a Dios. Y los últimos 6, amar a tu prójimo. ¡Qué importante! El apóstol Pablo le predicó a los romanos, los cuales estaban viviendo por la costumbre de la ley mosaica, parte de ello. Entonces Pablo le habló que no, que ya eso fue abolido, que eso fue quedado clavado en la cruz. Entonces ellos trataron de comprender que la ley no había de guardarse. Entonces ellos le preguntaron a Pablo, según Romanos 3:31, ¿luego deshacemos la ley por la fe? Y Pablo le dijo, en ninguna manera, al contrario, establecemos la ley. Entonces es importante, la fe no invalida la ley, porque la fe sin obra es muerta. Entonces cuando usted tiene fe, que usted reconoce que Jesús lo hizo todo por usted, es como cuando su padre y su madre lo crían a usted y le dan de todos, y ahora ya son viejos. ¿Cómo usted demuestra que usted lo ama? Yendo, ayudándolo, tratando de hacer lo que ellos digan que usted debe de hacer en favor de ellos. Jesús dejó su trono, dejó sus 99 ovejas en el cielo y vino a recortar una sola oveja que éramos nosotros. Ahora, ¿cómo usted demuestra que es agradecido de Jesús? Según el libro de San Juan 14:15, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, si usted ama a Jesús, debe guardar sus mandamientos. El mismo Jesús le instruyó a sus discípulos cuando andaba con ellos con respecto a lo que es la ley de Dios. Y le dijo en el libro de San Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús lo instó a guardar la ley. Yo la estoy guardando, le dijo. Y dijo también que la ley de Dios es el amor de Dios, es el carácter de Dios, lo único que nosotros nos vamos a llevar hacia el cielo. Qué importante. Pero hay gente que a veces tiene la cabeza dura y dice, no, yo soy salvo por fe ya. Cuando no hemos sido salvos por fe, siempre hemos sido salvos por fe, por la gracia de Dios. Nadie con todo lo que haga aquí en la tierra será salvo. Ya usted es salvo. Y porque usted es salvo por Jesús, entonces usted le obedece. Hay mucha gente que dice, bueno, yo conozco a Jesús y no tengo que guardar sus mandamientos. No hay que guardarlo. Sin embargo, en el libro de 1 de Juan 2:4 dice, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, cuando usted cree en Jesucristo, cuando usted dice que tiene fe, pero que no tiene que guardar la ley, entonces usted es un mentiroso y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Pero todos nosotros sabemos que es por el sábado.
Todas las religiones del mundo aceptan lo que es 9 mandamientos, pero el sábado no. No, ese fue de la ley mosaica, cuando ya sabemos que no, que son de los 10 mandamientos y que fue instituido desde la creación. Pero la gente por no guardar el sábado dice, ya no hay que guardar la ley, pero es el sábado. Según en el libro de Santiago dice algo muy importante. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo guardo 9 y completo con el domingo. Si usted quiere, complételo como usted quiera, pero la Biblia dice lo contrario. En el libro de Santiago 2, 10 al 11, es muy importante lo que dice. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no matarás, también ha dicho no cometer adulterio. Ahora, si no comete adulterio pero mata, ya eres transgresor de la ley. Violando uno, lo está violando todos. Si tú violas el sábado, violaste la ley de Dios, la ley moral, la cual te condenará en el juicio. Así es que meditemos en esta corta palabra y seamos obedientes hasta la muerte, porque los desobedientes no entrarán al reino de los cielos. Buen Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre por toda una eternidad. Te damos las gracias, Señor, porque tú has permitido que estudiemos tu palabra, que demos este mensaje para aquellas personas que no están apercibidos, que todavía siguen desobedeciendo a Dios, que puedan saber que Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia, y porque es un Dios de amor nos ha dado su santa ley, para que nosotros nos mantengamos dentro del cerco de Dios, porque la ley de Dios nos acerca a Cristo y Cristo nos lava con su sangre. Bautízanos con tu presencia, lávanos con tu sangre y prepáranos para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén, amén.